Buenas tardes con todos. El grupo que va a iniciar la presentación de casos clínicos puede compartir pantalla. De acuerdo, doctora. Doctora, tengo una duda. La necrosis enzimática, esa la de páncreas, ¿es la que produce los jabones de calcio cuando uno tiene pancreatitis? Perdón, ¿estás haciendo una pregunta? Sí, doctora. A ver, dime. Repite, por favor. En la necrosis enzimática, con esa que nos enseñó si se produce en pancreatitis, ¿produce jabones de calcio? Sí, se producen jabones de calcio. Gracias, doctora. Solo esa duda. Bueno, estoy viendo la pantalla. Cuando deseen pueden empezar. Ya, doctora, buenas tardes. Bueno, a nosotros nos ha tocado exponer lo que es el lupus eritematoso sistémico, perdón, siguiente diapositiva. Bueno, estos son los contenidos que vamos a desarrollar. Yo voy a empezar con lo que es la introducción. Siguiente diapositiva, por favor. El lupus eritematoso sistémico, o LES, es una enfermedad autoinmunitaria y multisistémica que posee una clínica y un comportamiento muy variable. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Es debido, acerca del LES, es debido a que posee una clínica y un comportamiento muy variable que su inicio puede ser insidioso o progresivo. Esta puede afectar a prácticamente todos los órganos, pero tiene una preferencia por lo que es la piel, los riñones, membranas serosas, las articulaciones y el corazón. Tiene una presencia clínica bastante variable, para lo que ha sido necesaria la creación de diversos criterios. Del criterio del que yo les voy a hablar en estos momentos, solo es necesario que el paciente presente cuatro o más de estos 11 criterios y que los presente de forma simultánea o en serie. Estos son el rash o exantema malar, el rash o exantema discoide, la fotosensibilidad, úlceras orales, artritis, serositis, que puede ser pleuritis o pericarditis, trastornos renales, trastornos neurológicos, trastornos hematológicos, trastornos inmunológicos y de anticuerpos antinucleares. La presencia del LES está predominantemente en mujeres, tiene una predominancia de 9-1. La presencia en las razas o en las etnias es bastante variable y la edad más común es entre la segunda y la tercera década de vida. Leí en un estudio que era mayormente a los 28 años de edad. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora que conocemos un poco más sobre el LES, les voy a presentar este caso clínico. Siguiente diapositiva. En este caso clínico tenemos a una paciente de 16 años, de sexo femenino, que no tiene antecedentes genéticos, pero que presenta LES desde sus 10 años de vida. Ella tiene ascendencia mapuche, que es una etnia que está al sur de Chile. Siguiente diapositiva. Como a ella le diagnosticaron el LES desde los 10 años, ella presenta lo que es lupus eritematoso sistémico buloso o ampolloso. Es por ello que viene recibiendo una medicación de prednisona de 2,5 miligramos por día. Este es un antiinflamatorio. También recibe hidroxicloroquina, 200 miligramos por día, que es un antirreumático, modificador de enfermedad, para prevenir lo que es el daño articular y reducir el riesgo de discapacidad a largo plazo. Y luego de 2 años con esta medicación, le decidieron aumentar el mofetil micofenonato a 250 miligramos por día para lo que es la reactivación articular. Siguiente diapositiva, por favor. Cuando la paciente llegó, ella era una paciente afebril y no tenía sintomatología sistémica asociada. Aún así, se le tuvo que realizar el examen físico y es acá cuando encontramos, si podemos ver en la imagen A, que es la del cuadro superior derecho, que presenta lo que son múltiples papulovesículas en el tronco anterior, se nota en el brazo, en el dorso de la mano,
También, que no está en las fotos, también se menciona que lo presenta en el cuello y en las palmas y en las plantas de los pies. En la imagen C también vemos que hay las pápulas vesículas que encontramos en estas imágenes ya están excoriadas y erosionadas, por lo que parecen más unas máculas hipopigmentadas o unas ampollas tensas. Esta se encontró en lo que es en la lengua y en el área genital, específicamente en el borde interno del labio mayor izquierdo. Siguiente diapositiva. A la paciente, por lo que presentaba LES, se le mandó a hacer diversos estudios. Entre los estudios de laboratorio que se le pidieron fueron hemograma, velocidad de sedimentación globular, proteína C reactiva, de complemento, la función renal, un examen de orina completo y una radiografía de tórax, y en todas salió normal. Así que con estos resultados decidieron hacerle un examen histológico y de inmunofluorescencia. Las imágenes que ven ahí son los resultados de sus exámenes. En la imagen A vemos que las vesículas subepidérmicas tienen ampollas y esas tienen neutrófilos y dendritos celulares. Si nos acercamos más al campo, en la imagen B, veremos que esto se debe a un acúmulo de neutrófilos en la dermis papilar y a un infiltrado linfocitario perivascular superficial. Este hallazgo es compatible con la dermatitis vesicular subepidérmica neutrofílica. En lo que superan los resultados de la inmunofluorescencia, que son las imágenes de abajo, nos muestra un depósito granular de IgG, IgM, IgA y C3 en la membrana basal, que formaron lo que se llama la banda lupídica. Y todos estos hallazgos corresponden al diagnóstico de lupus eritematoso sistémico buloso que ya tenía la paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Continuamos con fisiopatología. Siguiente, por favor. Patogenia. Bueno, el lupus eritematoso sistémico comprende una combinación de factores genéticos, ambientales, ¿no? Bueno, por ejemplo, en los factores genéticos, pues son muchas las líneas de investigación que apoyan a la predisposición genética de esta enfermedad. Tenemos la asociación familiar, que los miembros de la familia tienen un mayor riesgo en desarrollar lupus. Hasta el 20% de los familiares de primer grado no afectados clínicamente pueden tener autoanticuerpos. También existe una tasa elevada de concordancia de los gemelos monocigóticos en un 25% frente a los disigóticos, que es del 1 al 3%. Tenemos la asociación con el HLA, que la razón de posibilidades de las personas con HLA de R2 o la de R3 es de 2 a 3, pero si están presentes ambos haplotipos aumenta hasta aproximadamente 5. También tenemos otros genes que pueden verse en deficiencias genéticas que afectan a la vía clásica del complemento. Especialmente son la C1, la C2 o C4 en el 10% de los pacientes con LES. Ahora, tenemos también factores ambientales, ¿no? Existen muchos indicios de la participación de los factores ambientales en esta patogenia. Por ejemplo, tenemos la radiación de rayos UV, la exposición al sol. Esto nos dice que exacerba las lesiones de LES. Uno de los mecanismos que se han propuesto para el efecto es que la radiación UV provoca apoptosis en las células del huésped, ¿no? Lo que aumenta la carga de fragmentos nucleares y las respuestas inflamatorias a los productos de las células muertas. También tenemos el tabaquismo, que está asociado al desarrollo de LES, aunque tampoco se conoce el mecanismo concreto en sí, ¿no? Bueno, también se pensaron en las hormonas sexuales, que tenían una influencia importante porque el LES es 10 veces más frecuente en mujeres en edad fértil que en los hombres de edad similar, pero solo es de 2 a 3 veces más frecuente en las mujeres durante la infancia mayores de 65 años de edad. Pero el tratamiento, o sea, le hicieron un tratamiento de anticonceptivos orales con dosis altas de estrógenos y progesterona que no influyen en la frecuencia y gravedad de los brotes de la enfermedad. Así que lo que indica que hay otros factores aparte de los hormonales. Ahora tenemos fármacos, ¿no? Otros fármacos como la
procainamida y la hidralacina, que pueden inducir un cuadro similar al del lupus, aunque habitualmente no se desarrolla glomerulonefritis. Ahora tenemos las anomalías inmunitarias del ES, que en varios estudios se han citado componentes del sistema inmunitario innato y adaptativo en la patogenia del ES, como interferones tipo 1, las señales TLR, también el fracaso de la tolerancia a los linfocitos B. Bueno, en el estudio de los linfocitos B de pacientes con LES nos indica la presencia de efectos en la tolerancia tanto central como periférica, ¿no? Y lo que determina una frecuencia más alta de linfocitos B autorreactivos que habría de esperar en las personas sanas. Bueno, en la imagen tenemos un modelo de patogenia de lupus eritematoso sistémico. La susceptibilidad genética y la exposición dan lugar al fracaso de la autotolerancia y la persistencia de antígenos nucleares. Los autoanticuerpos sirven para internalizar los componentes nucleares que hacen entrar a los TLR y estimulan la producción de interferón, que a su vez el interferón puede estimular las respuestas de los linfocitos B y T ante los antígenos nucleares. Siguiente, por favor. Bueno, tenemos los mecanismos de lesión tisular. Sea cual sea la secuencia exacta de la formación de los anticuerpos, probablemente actúen como mediadores de la lesión tisular a través de varios mecanismos, ¿no? Tenemos la mayor parte del daño que en él se debe al depósito de inmunocomplejos. En la biopsia normalmente de piel y riñón, estos pacientes demuestran la existencia de depósitos granulentos, ¿no? Difusos e intensos, que contienen complemento de inmunoglobulinas. También se puede detectar autoanticuerpos que forman complejos con el ADN. Bueno, nos dicen que esos depósitos de inmunocomplejos se habían considerado la causa del daño tisular. Ahora tenemos los autoanticuerpos de varias especificidades, contribuyen a la patología y a las manifestaciones clínicas del LES. Hipersensibilidad del tipo 2. Los autoanticuerpos frente a los eritrocitos, leucocitos y plaquetas nos dice que opsonizan esas células y provocan su fagocitosis, dando lugar a citopenias. Ahora, los anticuerpos frente a varios fosfolípidos provocan un aumento de trombosis con consecuencias clínicas variadas, como por ejemplo abortos espontáneos, repentinos y episodios de trombosis. Ahora, esos trastornos forman parte del síndrome antifosfolipídico. Ahora, en el siguiente punto tenemos a que no se ha demostrado que los ANA puedan penetrar las células intactas, aunque puede unirse a los núcleos celulares y están expuestos. Ahora, en los tejidos, los núcleos de las células dañadas reaccionan con los ANA y pierden su patrón de cromatina y se vuelven homogéneos, ¿no? Y lo que da paso a una denominación de cuerpos de hematoxilina o cuerpos LE. Ahora pasamos a la morfología, que los cambios morfológicos del LES son extraordinariamente variables, ¿no? Dependen de la naturaleza de los autoanticuerpos, del tejido sobre el que se depositan los inmunocomplejos y el curso que da la duración de la enfermedad, ¿no? Tenemos los cambios que más característicos, por ejemplo, los vasos sanguíneos. En cualquier tejido puede haber una vasculitis necrosante aguda que afecta a las pequeñas arterias y arteriolas. En los riñones, que es la afectación renal, es una de las características clínicas más importantes del ES, eso hay que resaltarlo. Y la insuficiencia renal es la causa de muerte más común. La afectación más relevante glomerular, aunque el ES también se observan lesiones intersticiales y tubulares. La patogenia de todas las formas de glomerulonefritis en el ES implica el depósito de complejos ADN y anti-ADN en el interior de los glomérulos. Ahora, hay una clasificación morfológica que es de la Sociedad de Nefrología que nos dice que son 6.
no son específicos. Tenemos la clase 1, que es la nefritis lúpica mesangial mínima, la clase 2, la nefritis lúpica proliferativa, clase 3, nefritis lúpica foca, la clase 4, nefritis lúpica difusa, clase 5, nefritis lúpica membranosa, y la clase 6, que es la nefritis lúpica esclerosante avanzada. Siguiente, por favor. Ya, ok. Acá tenemos en la imagen A, como pueden ver, una nefritis lúpica focal con 2 lesiones necrosantes en el glomérulo. Se puede ver bien una distribución segmentaria. En la imagen B, como pueden ver, tenemos una nefritis lúpica difusa, que hay que observar el incremento global de la celularidad en todo el glomérulo. Ahora en la imagen C tenemos una nefritis lúpica que muestra un glomérulo con varias lesiones, ¿no? Se dice asa de alambre, que representan depósitos subendoteliales extensos de inmunocomplejos. Ahora en la D tenemos una microfotografía electrónica, que es una masa capilar glomerular renal de un paciente con nefritis en el contexto de un lupus eritematoso sistémico. Los depósitos densos subendoteliales confluentes corresponden a las asas de alambre que se ven en la microscopía óptica. Ahora, en la segunda imagen, las dos que están a un costado, es ya en la piel, ¿no? En la A, la sección teñida muestra una degeneración liquenoide de la membrana basal de la epidermis y edema en la unión dermoepidérmica. En la de abajo es una microfotografía de inmunofluorescencia teñida con IgG, que pone el manifiesto depósitos de IgG a lo largo de la unión dermoepidérmica. Siguiente, por favor. Ya. Es útil dividir la patogénesis del LES, ¿no?, en fases discretas. Incluso en que estas fases no pueden separarse claramente en una clínica, no podemos identificarlas. Y en realidad es probable que estos eventos subyacentes al inicio tengan un lugar en la aparición de la enfermedad definida clínicamente, ¿no?, los cuales necesitan una amplificación crónica a la fase de propagación para hacerse evidentes en la clínica. Bueno, comencemos con el inicio, una fase que dice que la respuesta de autoanticuerpos en el lupus tiene como blanco un grupo sumamente específico de autoantígenos, como vemos en el cuadro de abajo. Aunque este grupo de autoantígenos nos dice que no comparten características comunes, ¿no?, como la estructura, la distribución, la función. Ahora, en las células saludables, estas moléculas se unifican durante la muerte celular apoptósica, cuando se agrupan y modifican estructuralmente a las vesículas superficiales apoptósicas, como vemos en la figura de arriba, ¿no?, que está muy bien hecha. Ahora, en los estudios recientes nos sugieren que el evento desencadenante del lupus consiste en una variedad única de la muerte celular apoptósica, que tiene lugar de un contexto proinmunitario. Por ejemplo, una infección viral, como ya expliqué, puede ser ambiental, por otros fármacos. Ahora, en los agentes que los humanos se exponen a menudo, sugieren que las personas desarrollan LES, que tienen alteraciones subyacentes que los vuelven susceptibles al inicio de la enfermedad. Pasamos a la propagación. En el lupus, los autoanticuerpos pueden producir lesión tisular mediante diversos mecanismos, como ya lo expliqué, ¿no? El mecanismo patogénico más frecuente consiste en la generación y depósitos de complejos inmunitarios, en los cuales el antígeno deriva de las células lesionadas y moribundas. Cuando la concentración y el tamaño de los complejos relevantes favorecen el depósito subendotelial, estos importantes complejos proinflamatorios inician funciones afectorias inflamatorias que resultan en la lesión tisular, como ya lo expliqué antes, ¿no? Ahora, el segundo punto se dice que los autoanticuerpos enlazan moléculas extracelulares en los órganos blancos y en tal sitio activan sus funciones efectorias inflamatorias, con la consecuente lesión tisular, ¿no? Los ejemplos de este fenómeno, pues, como les dije, es una anemia hemolítica y una trombocitopenia. Autoinmunitarias, así como la enfermedad cutánea por fotosensibilidad,
del síndrome de lupus neonatal. Ahora, en el tercer punto, los autoanticuerpos inducen directamente a la muerte celular, enlazan moléculas a la superficie celular o al penetrar en las células vivas ejercen sus efectos funcionales. Y por último tenemos las exacerbaciones, que es una de las situaciones características de la respuesta inmunitaria, es el establecimiento de la memoria inmunitaria, ¿no? De manera que el organismo se enfrenta a un nuevo antígeno, el sistema inmunitario responde con mayor rapidez y más vigor a menores concentraciones, que es necesario provocar una respuesta primaria. Bueno, al parecer, las recidivas en el LES reflejan una memoria inmunitaria al presentarse en respuesta al nuevo reto del sistema inmunitario cebado con el antígeno. Y la apoptosis solo tiene lugar no solo tiene lugar durante el desarrollo y la hemostasia celular, ¿no? Sino también en muchos estados patológicos, así numerosos estímulos como la exposición a la luz ultravioleta, la infección viral y la involución endometrial del epitelio mamario pueden provocar exacerbaciones de la enfermedad. Siguiente, por favor. Okay. Buenas tardes. Ahora me toca hablar de lo que es el diagnóstico y el diagnóstico diferencial del lupus eritematoso sistémico. Para esto me he basado de los criterios diagnósticos según el ACR o el American College of Rheumatology, que bueno, hicieron unas guías el año del 97. Que bueno, las voy a explicar brevemente en sentido de que ha habido una actualización de estas guías ahora último el año 2019. Así que bueno, como están en nuestro libro base, las voy a redactar un poquito. Entonces tenemos el eritema malar. El eritema malar también se conoce como el eritema en alas de mariposa. ¿Por qué? Porque, bueno, por la forma que se ve, ¿no? En el lupus. De la nariz hasta, pasa como unas alitas hasta los extremos, digamos así, de los pómulos, pero respeta lo que son los pliegues nasolabiales. Luego sigue el lupus o lupus discoide, raíz discoide o erupción discoide. Bueno, estas en sí son algunas placas eritematosas elevadas con con escamas queratócicas adherentes que se ven aquí. Y bueno, obviamente con posible obstrucción folicular. Y bueno, tenemos también que hay cicatrices atróficas, sobre todo en lesiones crónicas. Se ven así como un tipo, por eso se dice forma discoide, porque no es un disco exactamente, no es un redondo exacto. Bueno, oide es que es parecido, pero no termina de ser. Fotosensibilidad. Bueno, y como ya han comentado, los pacientes con lupus tienen bastante sensibilidad a la luz. Y bueno, se produce porque hay erupciones cutáneas tras exposición a la luz solar. Y bueno, eso es más que nada observable o normalmente en algunos casos solo se sabe su historia. Luego tenemos úlceras orales. Bueno, que solo pueden estar bien en la boca o bien en la nasofaringe, ¿no? Que normalmente son indoloras y solo se ven a la examinación física. Luego tenemos artritis, si se me escucha, ¿no? Okay. Artritis, bueno, es una artritis no erosiva. Bueno, obviamente va a involucrar dos o más articulaciones de tipo periférico. Y normalmente se caracteriza por una hipersensibilidad con edema o derrame también. Y bueno, el dolor a la palpación, ¿no? Luego tenemos la que es la serositis. Bueno, bien puede ser pleuritis o pericarditis, ¿no? En términos sencillos. Pleuritis, inflamación de la pleura, pericarditis, inflamación de pericardio. Nefropatía. Nefropatía es un problema en lo que es la altura de las nefronas o bien del riñón en general. Bueno, en lo que es nefropatía se relaciona con proteinuria persistente, más o menos mayor de 0,5 gramos por día. O bueno, más de 3 cruces si no se va a cuantificar. Y bueno, lo que es cilindruria o presencia de cilindros en lo que es la orina. Bueno, sí puede ser cilindros hematíes o también cilindros con hemoglobina o granulosos. En general son los más comunes. Luego tenemos la alteración neurológica. Bueno, se relaciona con convulsiones o psicosis en ausencia de otras causas etiológicas, o sea, que no las puedes relacionar con nada más. Y por eso dices, ya puede ser lupus por esto. Y luego tenemos lo que es alteración hematológica. Bueno, lo que es la anemia hemolítica con reticulocitosis. Los retículos, bueno,
Las células reticulares son células que todavía no son eritrocitos, están todavía en su formación. Es por eso, digamos así, que son eritrocitos inmaduros. Y bueno, la anemia hemolítica es cuando se destruyen los eritrocitos maduros y obviamente se libera la hemoglobina. ¿Y por qué van a salir los reticulocitos? Porque te va a faltar, pues, obviamente, quién te va a transportar el oxígeno. Es por eso que aparecen los reticulocitos, aunque no estén totalmente maduros. También tenemos casos de leucopenia, linfopenia y trombopenia. La leucopenia es menor de 4.000 por milímetro cúbico en 2 a más ocasiones. La linfopenia menor a 1.500 por milímetro cúbico, igual. Y bueno, la trombopenia es menor de 100.000 por milímetro cúbico, pero que no se relaciona con fármacos. Luego tenemos el criterio 10, que bueno, que es la alteración inmunológica. Este lo voy a explicar un poquito más a detalle en el siguiente cuadro, pero diciendo algunas cositas, tenemos que es el anti-DNA positivo, el anti-SM positivo, que son anticuerpos de la enfermedad, ¿no? No necesariamente 100% específicos, pero aparecen. Y anticuerpos antifosfolípidos positivos, obviamente basados, normalmente a la anticoagulante lúpico o las anticardiolipinas. Este caso de las cardiolipinas lo explicaré un poquito más adelante. Bueno, y la serología lútica falsamente positiva. Esto no encuentro mucho al respecto, pero también se menciona en la guía. Y por último tenemos los ANA o anticuerpos antinucleares. Claramente tienen que ser positivos, ¿no? Es un título, bueno, obviamente anormal de anticuerpos por inmunofluorescencia. Se detecta así o por otro test equivalente, obviamente en la ausencia de fármacos. Hablando un poquito de lo que es el anti-DNA, o bueno, más exactamente es el anti-DNA-DS, o sea, es un anticuerpo contra el DNA de doble cadena. Este normalmente se identificaba o bien por inmunofluorescencia, pero es más común que lo hagan por ELISA. Bueno, esta técnica de ELISA, sin ir mucho a lo que es inmunología, voy a explicarlo rápidamente. Bueno, se coloca el suero del paciente en unos pocillitos, ¿no? Que van a tener el antígeno purificado del DNA-DS, ¿no? Si el antígeno, disculpa, si el anticuerpo está presente en lo que es el suero del paciente, es un IgG específico, se va a unir. Y bueno, obviamente se produce una etapa de lavado para quitar los anticuerpos que no se han unido. Luego se añade una enzima de conjugado para enlazarse justamente con el complejo antígeno-anticuerpo. Y bueno, luego se vuelve a lavar para quitar los restantes, ¿no?, que no se han unido. Y luego se añade un sustrato y se deja incubar. Y bueno, esto, digamos, va a producir que la enzima hidroliza el sustrato si es que encuentra los complejos antígenos anticuerpo. Y en base a la cantidad de estos complejos va a ser más fuerte o más débil el color. Esto es lo que sería la explicación de un ELISA directo. Pero también se puede hacer un ELISA indirecto añadiendo un segundo anticuerpo conjugado con enzima y luego un sustrato. Dependiendo de, digamos así, las posibilidades del laboratorio. Y bueno, como eran 11 criterios, para el diagnóstico de lupus eritematoso necesitas 4 de esos 11. Y bueno, no necesariamente tiene que estar todos a la vez. O sea, puedes tener eritema malario en cierto tiempo, luego la serositis, nefropatía y una alteración hematológica. Si tienes así 4, ya de por sí ya se te diagnostica como paciente que presenta pues lupus eritematoso sistémico. Ok. Pero ahora las guidelines han cambiado bastante en sentido de que tenía muchos problemas para lo que es el establecimiento de proteinuria y de los anticuerpos. Y esto vio pues la misma American College of Rheumatology y decidió cambiar o actualizar las guías el año 2019. Eso es algo relativamente reciente. Y bueno, explica que con el criterio de entrada, o sea, necesariamente para entrar necesitas anticuerpos antinucleares positivos, mayor o igual a una titulación de 1/80, pero por una inmunofluorescencia indirecta, mediante sustrato de la línea celular HEP2. Pero en cualquier momento. ¿Qué es esta HEP2? Es una línea celular tumoral, epidermoide también, de células humanas. La diferencia de por qué se usa esta línea celular y no otras es porque tiene mejor crecimiento, mayor número de mitocondrias y están bastante, digamos así, su metabolismo bastante rápido y ayuda bastante lo que es la producción de losana y de su identificación a posterior, ¿no? Porque no suele estar en mucha cantidad. Ojito al detalle, que bueno, los anticuerpos antinucleares pueden estar en el 5 a 15% de población sana. Así que es por eso que hay que definirlos bien y identificarlos
de una manera específica, porque si no te puede dar un resultado falso positivo, ¿verdad? Bueno, esta guía en sí se trata de, para clasificar a un paciente, ¿no? Con presencia de lupus, necesitas por lo menos uno de un criterio clínico, dominio clínico, y una puntuación en general mayor a 10. Pero bueno, ¿qué tenemos entonces? De manera constitucional está la fiebre, que te da un valor de 2 puntos. En lo que es cutáneo, alopecia no cicatricial, alopecia caída de pelo, te da 2 puntos. Aftas orales. Las aftas orales son un tipo de lesiones que aparecen lo que es en la boca, de este tipo, más o menos así medio blanquecinas, que se tienen un halo rojo alrededor. Y bueno, eso te da también 2 puntos. El lupus cutáneo subagudo o lupus discoide, el que vimos acá atrás. El lupus digamos así, casi un circulito. Y ese te da 4 puntos. El lupus cutáneo agudo es lo que es el eritema malar, o sea, las alas de mariposa, que te da 6 puntos. La articular. Tenemos la sinovitis o obviamente presencia de dolor en más de 2 articulaciones, con rigidez articular matutina sobre todo. Se exacerba lo que es en las mañanas, lo que es este tipo de molestias, sobre todo mayor a 30 minutos. Poco varía también lo que es, si habláramos de artritis reumatoide, es un poquito también diferente. Por eso hay que tenerlo en cuenta para un diagnóstico diferencial que explicaré un poco más adelante. Y bueno, son 6 puntos. El lado neurológico tenemos delirios, psicosis y convulsiones, que te dan 2, 3 y 5 puntos, efectivamente. Bueno, el más peligroso obviamente pues, son las convulsiones, porque hay una pérdida de conciencia. Acá en el delirio hay una disminución de la conciencia. Luego tenemos lo que es la cercitis, el drama pleural o pericárdico y también la pericarditis aguda. El drama pleural se identifica por medio de una radiografía de tórax. Bueno, si es que uno tiene suerte, se puede formar esta curvita, que es también llamada curva de emoción, que es un signo radiológico que te indica que hay un drama pleural. Pero también lo puedes ver por esta radiopacidad, que así debería ser el pulmón, pero lo ves más o menos como que no completo. Eso significa presencia de líquido. Bueno, esta sería la pericarditis, que es la inflamación del pericardio. Por lo cual, no, digamos así, no va a dejar que el corazón lata con total libertad. Luego tenemos el lado hematológico, leucopenia, trombocitopenia y hemólisis autoinmunitaria, que ya lo expliqué en el anterior gráfico. Tenemos 3 puntos y 4 puntos ambos. Renal, proteinuria mayor a 0,5 al día. Nefritis lúpica clase 2 o 5, que ya han explicado un poquito en las partes anteriores. Y la nefritis lúpica clase 3 o 4 también te da 10 puntos. Bueno, ahora por el lado inmunológico, o sea, de los anticuerpos, hay que tener en cuenta que los más importantes obviamente son los anti-DNA de doble cadena, los ANA, los anti-SM o antígenos SMIT, y las antihistonas también se pueden ser relevantes, y también los antifosfolípidos. Pero aquí tenemos, para comenzar, los anticuerpos antifosfolipídicos, sobre todo relacionados a anticardiolipina, a títulos medios o altos, y otros 2, digamos así, anticuerpos, ¿no? Que se pueden generar en base a los fosfolípidos. Pero me quiero enfocar un poquito en la anticardiolipina. Cardiolipina, bueno, suele ser un criterio de diagnóstico para lo que es sífilis. O sea, hay que tener mucho cuidado con este diagnóstico porque te puede salir pues que una reacción cruzada y puede parecer que el paciente tiene sífilis, pero tienes que tener muy en cuenta lo que es la historia clínica y un examen físico para diagnosticar un LES. No es simplemente, ya voy a definir tal, y así, no. Es por eso importante, ¿no? Que hagas una buena historia clínica, como mencioné, y examen físico temprano. Sobre todo para un diagnóstico certero, ya que el LES tiene una gran variabilidad, ¿no? En presentación. Complemento, tenemos C3 bajo o C4 bajo, que se cataloga con 3 puntos. Y si están ambos, se cataloga con 4 puntos. Anticuerpos. Tenemos el anti-DNN o anti-NDS o double strand o doble cadena. Y el anticuerpo anti-SMIT, que ambos, si están presentes, valen 6 puntos. Aquí, bueno, no sé si alcanza el tiempo, porque ahora es... Bueno, estoy un poquito tarde. Voy a hacer rápidamente un ejemplo para explicar un poquito cómo funciona esto. Si ponemos una paciente femenina de 20 años que tiene úlceras en la boca, leucocitopenia y trombocitopenia. ¿Ya? Y si la paciente tuviera lo que es anticuerpos antinucleares positivos,
Y bueno, pero si el resto de anticuerpos específicos están negativos y los complemento está normal. ¿Qué pasa? Pues, o sea, vemos que el criterio de entrada, o sea, se cumple, porque si no tuviera anticuerpos antinucleares, no se descarta de frente. Bueno, por el lado de los lado clínicos está completo porque vemos que hay fiebre, úlceras orales, leucopenia y trombocitopenia, ¿no? Se atribuye, hay que también tener en cuenta la atribución a lupus eritematoso sistémico. Bueno, puede ser, si es que ves así en base a lo que identificas en la historia clínica, si se relaciona, se indica que sí se hay una relación y eso como que favorece un poco más a lo que sería tu cuadro clínico. Si fuera, por ejemplo, todo correcto relacionado, en lo que es el lado hematológico, la trombocitopenia y leucopenia están en el mismo dominio, como vemos aquí. Entonces, ¿voy a poner 3 y 4? No, o sea, pónganse que tiene mayor valor. En este caso solamente sería 4. Y bueno, las úlceras orales valdrían 2, las altas orales que están. Y bueno, la fiebre también vale 2. En otras palabras, 4 más 2 equivale a 8. Si tiene ANA positivos y más 8, como mencioné, necesitas 10 o más para que este sea, digamos así, diagnosticado con lupus, entonces saldría en este paciente negativo, porque no cumple los criterios. Y es así como se debe manejar estas guidelines. Bueno, y el diagnóstico diferencial. Tenemos, o sea, 3 tipos de etiologías, ¿no? Autoinmunes, reumáticas, inflamatorias, infecciosas y otros tipos de etiología. Las que más se relacionan son la artritis reumatoide, el síndrome Sjögren y el síndrome antifosfolipídico. Bueno, la artritis reumatoide ya sabemos que se produce factor reumatoideo y también se produce dolores de articulaciones. Es por eso que te puedes desviar el diagnóstico. El síndrome de Sjögren es cuando se producen anticuerpos, autoanticuerpos también, que se dirigen contra las glándulas salivales y lagrimales, ¿no? De lo que es la boca y los ojos. También producen el síndrome de los ojos secos. Bueno, el síndrome antifosfolipídico es, bueno, como ya he mencionado, ¿no? Es bastante variado también, que se puede encontrar sobre todo trombosis y un estado hipercoagulable. Algunas vegetaciones en válvulas cardíacas. Y bueno, esto se da porque se producen autoanticuerpos frente a fosfolípidos aniónicos, sobre todo lo que es la cardiolipina, como mencioné antes. Infecciosas. Tenemos la sífilis secundaria. Como acabo de mencionar, la cardiolipina. Te puede llevar a un diferente diagnóstico si es que, digamos así, no haces una buena historia clínica. Infecciones virales también pueden generar algunas manifestaciones similares. La enfermedad de Lyme. La enfermedad de Lyme es, digamos así, ¿cómo se llama? Una garrapata que te inocula esta bacteria infecciosa que, bueno, te produce pues este tipo de lesiones así, similar a las discoides, como recordarán. Y bueno, tenemos otras etiologías como la fibromialgia, dolor muscular, con algunas veces tiene ANA positivo. Es por eso que no tienes que confiarte solamente en el ANA. Amiloidosis, bueno, hay cúmulo de proteínas en ciertas zonas del cuerpo. Es también una enfermedad sistémica. Y la leucemia, pues, tiene que ver con el lado de lo que es hematológico, ¿no? Trombocitopenia, leucopenia y esos factores, ¿no? Bueno, eso por el lado de diagnóstico diferencial. En el caso del tratamiento, no existe una cura específica para el lupus. Sin embargo, el objetivo del tratamiento es controlar los síntomas, ya que estos síntomas pueden ser graves, involucrando así el corazón, los pulmones, los riñones y otros órganos. A menudo se suelen estar tratando de especialistas, pero tiene que ser siempre valorado en cuán activa es la enfermedad, qué parte del cuerpo está afectada y qué tratamiento se acopla mejor al paciente. Es más especializado. Siguiente. En el caso clínico, el paciente fue tratado con Dapsona y se le fue aumentando las dosis. Empezaron con 50 miligramos al día y mientras veían mejoría iban aumentando las dosis hasta casi 100 miligramos para terminar con todas las lesiones al cabo de 2 semanas. Siguiente. Esta dosis de Dapsona se suele usar entre 25 a 200, suele ser recomendada 50 y para los niños aún no está como que establecida, pero da buenos resultados a dosis de 1.5 miligramos por día. Siguiente.
En el caso del lupus en general, su tratamiento en las formas leves, como dije, los síntomas podrían ser antiinflamatorios no esteroides, AINES. Estos más para los síntomas auriculares y la pleuresia. Otra podría ser dosis bajas de corticosteroides. No se recomienda mucho, ya que suele ser muy tóxico, como en el caso de la prednisona, mayormente para la piel, los síntomas de la artritis. Aparte de cremas que también tienen que contener corticosteroides para tratar las erupciones cutáneas de la piel. Otro que se suele usar es la hidroxicloroquina, que también se utiliza para tratar la malaria, pero es útil para el lupus. El metrotrextato, que suele usarse para reducir dosis de corticosteroides cuando quiere darle mucho corticosteroide al paciente. Y el belimumab, que es un medicamento que también puede ser útil cuando no funcionan los anteriores. En el caso de ya síntomas más graves, se aumenta la dosis de corticosteroides. Otras veces se suele usar medicamentos inmunosupresores en caso de que el lupus se agrave y afecte al sistema nervioso, riñones, y no muestran mejoría con los corticosteroides. Otros medicamentos suelen ser el micofenolato, la acitioprina y la ciclofosfamida. Estos no se suelen usar mucho debido a su toxicidad, sobre todo la ciclofosfamida, ya que solo se permite usarse en periodos de 3 a 6 meses. De igual forma el rituximab, que se utiliza para ciertos casos cuando ya es muy grave. Y también se puede acompañar con anticoagulantes como la warfarina, según lo que requiere el paciente, teniendo, digamos, un trastorno de coagulación. Siguiente. Conclusiones. Podemos concluir que el lupus es una enfermedad autoinmunitaria. Esta enfermedad el sistema inmunitario ataca por errar a tejidos sanos y suele afectar a riñones, corazón, articulaciones, cerebro, entre otros órganos. Es necesario hacer un diagnóstico precoz para iniciar el tratamiento, ya que esta enfermedad no tiene cura. Y mientras más antes el tratamiento, podemos evitar más daños orgánicos. Mayormente suele presentarse en niños de forma más agresiva, suele tener las formas más graves. Incluso los primeros meses después del diagnóstico suele ser más grave y se va atenuando conforme avanza su edad. El tratamiento debe ser individualizado, no todos los medicamentos van a funcionar para los mismos pacientes y tiene que ser controlado de forma crónica, o sea, toda su vida va a tener que tomar los mismos medicamentos para que atenuar los síntomas, que no aparezcan otras patologías, y también se debe manejar y cuidar los efectos secundarios que pueda tener la medicación, como es el caso de los corticosteroides, que a veces cuando tomas mucho te da temblores de mano. Y para diagnosticar la enfermedad se suele usar el punto de vista clínico, pero también sirve un estudio histológico y de inmunofluorescencia. Además de que se recomienda a los pacientes usar ropa protectora, gafas de sol, sobre todo cuando se está expuesto al sol, ya se explicó por qué. Mantener bien las vacunas, evitar el consumo de alcohol, el tabaco y realizar exámenes, sobre todo para ver posible osteoporosis. Y siguiente. Eso es todo, doctora. Ya, muy bien. ¿Podrían decirme qué ventajas encuentran ustedes en la lista de criterios de diagnóstico de lupus más reciente, la del 2019, en relación a la más antigua? ¿O qué elementos positivos o qué ventajas, ¿no? Esa es la pregunta. Ventajas. O sea, relación a la que es esta con esta, ¿no? Ya. Bueno, sí, yo he visto que, digamos así, un mejor criterio diagnóstico. O sea, aquí solo me mencionó, por ejemplo, nefropatía general, serositis. Acá ya te especifica un poco más de amplio oral pericárdico, pericarditis aguda, por ejemplo. Ese te lo va a agregar. Y cosa que, bueno, en las guías anteriores no lo modificaba mucho. Y también en el caso de la proteinuria. La proteinuria, por ejemplo, en la nefropatía era bastante importante, pero quizás hasta demasiado, porque también daba la cilindruria, cosa que también ha desaparecido en lo que es en la, digamos así, la actualización de la guía. Más ahora se enfoca en lo que es la nefritis lúpica, que digamos así es más frecuente y más peligrosa, por eso le han puesto gradación 8 y 10.
Bueno, el proteinuro es importante, por eso le he dado 4, pero o sea, ya no es solamente el único caso que te va a producir nefropatía, ¿no? Bueno, por el tema malar también ha desaparecido, pero o lo han cambiado de nombre a lupus cutáneo agudo. Y bueno, lupus cutáneo agudo también se mantiene, pero ahora le han dado un poquito más importancia. Porque antes solo era, digamos así, el criterio, ya tiene uno de esos, ya está, más marcado, ¿no? Ya, o sea, o lo tiene agudo, lo tiene severo, no importa, lo vas marcando. En cambio, aquí ya hay una gradación más específica, en sentido de que ya, pucha, puede ser un paciente un poquito ya con una enfermedad lupus leve o un lupus más severo. Por eso tienen lo que es la escala de puntos, que se llama así un aumento bastante importante a comparación nada más solamente decir ya esto, hay una alteración inmunológica, hay ANA positivo y así. Es por eso que vamos a decir que es una mejor guía, una mejor guideline para poder diagnosticar esta enfermedad y ayuda más al médico para estratificar también al paciente, como mencioné, ¿no? Ya, está bien. ¿Podrían repetir en qué consiste la banda lúpica cuando hablamos de la biopsia de piel evaluada mediante inmunofluorescencia indirecta? Sí, doctora. Justo lo de la banda lúpica, bueno, que las imágenes de inmunofluorescencia lo vemos justo en la diapositiva 9. En lo que es la banda lúpica nos menciona la presencia de inmunoglobulina G, inmunoglobulina M, también la presencia de inmunoglobulina A y de C3. Ya, mostraron ustedes una diapositiva en la cual hablaban de la importancia de la apoptosis, pero no entendí bien el concepto, o sea, hablaban como que hubieran diferentes características de la apoptosis que estaban relacionadas con la patogénesis. ¿Podrían volver a explicar esa parte que no estuvo muy claro? Sí, doctora, ¿se me escucha? Sí. Bueno, no, es la diapositiva más arriba, es la primera, por favor, para que vean. Ya, es en los factores, por ejemplo, como le expliqué en los factores ambientales, ¿no? Por ejemplo, en la radiación UV, nos dice que la radiación UV provoca apoptosis en las células huésped, lo que, como le dije, aumenta la carga de fragmentos, entonces hay respuestas inflamatorias a los productos de las células muertas. Otro que le hablé es la diapositiva, cambiarlo. Bueno, yo me refería más que todo a la diapositiva 14. Ahí hablabas algo de apoptosis. No sé, la figura que está en la parte superior izquierda, ¿podría volver a explicarla? O sí. ¿por qué la estás Ya. mostrando? Sí. Como le decía, este es el inicio. La respuesta de autoanticuerpos, como le dije, tenía un específico, o sea, es sumamente específico con autoantígenos, ¿no? Y nos dice que en las células saludables, estas moléculas, como dice ahí, se unifican durante la muerte celular apoptósica, como ven la imagen, y se agrupan y a la vez modifican estructuralmente en las vesículas superficiales apoptósicas. Como vemos en la imagen, está ahí modificándolo, ¿no? Miren la forma y todo. Por eso dice que los estudios recientes, ¿no? Como les mencioné, consiste en la variedad única de la muerte celular apoptósica que tiene lugar en contexto proinmunitario. Bueno, o sea que yo entiendo que durante la apoptosis se producen diferentes eventos que favorecen la autoinmunidad, ¿no? No sé si Doctora. a eso te refieres. Sí. Bueno, finalizamos entonces la presentación de lupus eritematoso. ¿Puede compartir pantalla el siguiente grupo?
doctor no me deja dejar de compartir, por favor. Pero todavía no puedo compartir pantalla. Ahí. ¿Se puede ver mi pantalla? Sí se puede ver. Ya. Bueno, mi grupo está conformado por Esperanza Ascuña, Ronaldo Blanco, Melissa Huanca y Drey Civil. Nosotros vamos a tratar el tema de síndrome de shock tóxico. Bueno, yo les voy a dar una introducción acerca del tema. El síndrome de shock tóxico es una enfermedad aguda y grave producida por exotoxinas que actúan como superantígenos, poniendo en marcha una respuesta inflamatoria sistémica. Cursa con fiebre, exantema, hipotensión, fallo multiorgánico y posteriormente una descamación. Es secundario a la infección, principalmente por Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. Aunque se trata de un cuadro infrecuente en pediatría, en las últimas décadas ha aumentado la incidencia de las infecciones invasivas, presentando como factores predisponentes a dos tipos de factores, como podemos ver, los factores endógenos y los factores exógenos. Los factores endógenos se pueden dar por inmunodepresión en ancianos, neonatos, en personas con diabetes, con cirrosis hepática, personas con alcoholismo, neoplasias, neuropatías, enfermedades vasculares, arterioscleróticas y corticoterapia. Bueno, y más enfermedades que podrían causar eso. Y exógenos tenemos a traumatismos, inyecciones, cirugías, condiciones de guerra, catástrofes o desastres naturales. Bueno, el Streptococcus pyogenes produce enfermedades de diversa gravedad, desde cuadros tan frecuentes como la faringoamigdalitis aguda y sus complicaciones supurativas hasta complicaciones postinfecciosas, como la fiebre reumática, que podemos ver acá, y la glomerulonefritis, que la podemos ver acá. Bueno, y también tenemos las infecciones invasivas, que pueden ser causadas por meningitis, neumonía, celulitis, osteomielitis, bacteriemia, sepsis y síndrome de shock. Bueno, los pacientes con enfermedad streptocócica presentan bacteriemia y la mayoría tiene fascitis necrotizante, como podemos ver acá en esta imagen. Aunque individuos de todas las edades son susceptibles de padecer el síndrome de shock, los pacientes con ciertas patologías, con infección por virus de VIH, bueno, los pacientes que podrían ser más receptivos podrían ser los pacientes con VIH, cáncer, diabetes, enfermedades pulmonares o cardíacas, infecciones por virus de la varicela zoster, así como los adictos a drogas por vía parenteral, y los alcohólicos, como ya les había dicho. Bueno, en el caso del Streptococcus, presenta más mortalidad en el caso del estafilocócico, bueno, de pacientes de shock tóxico estafilocócico, con una mortalidad de entre 30 y 70% de los casos, según las series publicadas, y se han reportado de 1 a 5 casos por 100.000 habitantes. Es importante la sospecha clínica temprana para instalar un tratamiento adecuado precozmente, ya que puede determinar la gravedad y el pronóstico. El tratamiento se fundamenta en medidas de soporte vital, prevención de fallo multiorgánico y antibioterapia, ya que actúa, y antibioterapia empírica, de amplio espectro que incluye clindamicina. La clindamicina actúa inhibiendo la síntesis proteínica, suprimiendo así la producción de toxinas. Una vez que el Streptococcus pyogenes ha sido identificado, el tratamiento empírico puede ser reemplazado por penicilina, manteniendo su asociación con clindamicina. En casos refractarios, puede considerarse el uso de gammaglobulina intravenosa. Aunque no ha demostrado un descenso de mortalidad,
y de hospitalización. Bueno, yo voy a presentarles el caso clínico. Se presenta el caso de un paciente de 15 años. Dentro de sus antecedentes patológicos de importancia, cursó con hepatitis de tipo A los 12 años. No refiere antecedentes de alergias ni transfusiones. El paciente ingresa al servicio de cirugía con un cuadro clínico de 3 días de evolución, caracterizado por un dolor en región inguinal derecha de tipo pungitivo de moderada intensidad, además de una coloración eritematosa posterior a sufrir un impacto con una superficie angular de una mesa. Es medicado inicialmente mediante la aplicación de diclofenac en gel, presentando posteriormente una intensificación del dolor, cambio de la coloración, limitación funcional y mayor extensión de la lesión, comprometiendo la base del muslo homolateral y genitales, por lo que acude al servicio de emergencias. Siguiente, por favor. Al examen físico, el paciente se presenta con condiciones generales regulares, con una presión de 80/50, frecuencia cardíaca de 120, frecuencia respiratoria 22, temperatura de 38.5. El sistema cardiocirculatorio y respiratorio, sin datos patológicos, abdomen plano con ruidos hidroaéreos normoactivos, no doloroso a la palpación, no signos de peritonismo. En la región inguinal derecha se evidencia la presencia de flectenas y zonas equimóticas difusas que comprometen la raíz del muslo derecho, la bolsa escrotal, y también en la palpación se evidencia un aumento de calor local, dolor a la digitopresión y edema. Siguiente. Al momento de ingreso se realiza la curación, debridando zonas necróticas, cubriéndolas con gasas empapadas en yodopovidona en crema. Se envía cultivo y antibiograma, la lesión obtenida, y también se realiza exámenes complementarios y ecografía de la región inguinal. En los resultados de en la histopatología, en la biopsia, revela un infiltrado inflamatorio perivascular e intersticial leve. En los resultados del laboratorio se evidencia serie roja normal dentro de los parámetros normales, con predominio de los, y leucocitosis, con predominio de los polimorfonucleares. También presenta una hiperbilirubinemia de predominio de la bilirrubina indirecta, con un aumento también de creatinina, y la ecografía reporta en el Doppler de miembros inferiores arterial y venoso funcionante. También reporta una celulitis inguinofemoral derecha, y la ecografía testicular es normal. Siguiente. Con 6 horas de evolución se evidencia un mayor compromiso del estado general, aumento de la intensidad del dolor en la región inguinal, por lo que se decide realizar una limpieza quirúrgica, evidenciándose una mayor extensión de la lesión necrótica, y el paciente es transferido al servicio de terapia intensiva. Aquí, durante esta intervención, se mantienen las curaciones interdiarias y también se realizan sesiones interdiarias de hemodiálisis. En las primeras 2 limpiezas quirúrgicas se evidencia mayor extensión de la lesión, comprometiendo hasta la cara posterior del muslo, la región inguinal contralateral, la región abdominal y la región lumbar. También hay una distensión abdominal y la disminución de los ruidos hidroaéreos, por lo que se decide realizar la aparatomía, donde se evidencia el líquido libre de características citrinas, las cuales fueron enviadas a cultivo y antibiograma. Como resultado de este cultivo y el antibiograma, se reporta hace reporte de estreptococo beta hemolítico del grupo A. Siguiente. Durante la siguiente limpieza quirúrgica se evidencia limitación de zonas lesionadas, se mantiene curaciones con gasas yodoformadas húmedas, y también se evidencia la evolución clínico-quirúrgica favorable. También se realiza, además de estas sesiones de hemodiálisis, se logra corregir los valores de creatinina, y también se mejoran los volúmenes urinarios.
Posteriormente, al mejorar la función renal, pulmonar y hepática, el paciente es dado de alta de los servicios de terapia intensiva y es dado de alta con los valores de creatinina y bilirrubina dentro de los parámetros normales. Se continúa con curaciones interdiarias para posterior valoración por cirugía plástica para realizar un injerto de piel en zonas de lesión. Además, se realiza interconsulta con medicina física para realizar la rehabilitación y la movilización del paciente para recuperar el tono y el trofismo del miembro afectado. Siguiente. Buenas tardes, doctor y compañeros. Bueno, yo les hablaré sobre la patogenia, la patología y, bueno, a grandes rasgos, un poco sobre la fisiopatología de este síndrome. Empezando por su patogenia, el agente etiológico de este shock tóxico, en nuestro caso clínico, va a ser el Streptococcus pyogenes, como ya lo mencionaron mis compañeros, pero más específicamente el Streptococcus beta hemolítico del grupo A. Así que vamos a hablar de esto. Entonces, este Streptococcus va a producir una estimulación bacteriana gracias a múltiples mecanismos de patogenia, ¿no?, que tiene, como el gen INB positivo en cepas M, que va a facilitar la fagocitosis, va a también promover la adherencia a las células epiteliales, y también vamos a tener, vamos a tener al gen INV, que va a facilitar la penetración incluso a través de la mucosa intacta. Vamos a tener a la proteína M, que esa es la que va a ayudar a la inhibición de fagocitosis y va a promover la adherencia a las células epiteliales. Luego también tenemos a la exotoxina pirógeno, que va a actuar como superantígeno, que todo esto va a provocar en el cuerpo una producción de citocinas, que estas a su vez van a estimular y van a proliferar a las células T, que van a ser mayor incluso a los antígenos convencionales. Esto se va a traducir en como una respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Y más la acción netamente, o sea, independiente que tienen los superantígenos, en consecuencia se va a desarrollar un cuadro de síndrome de shock tóxico. Siguiente diapositiva, por favor. Listo. Hablando un poco sobre la fisiopatología, la exotoxina pirógena, que ya dijimos que actúa como un superantígeno, es la causante de fiebre, también de suprimir la síntesis de anticuerpos de inmunoglobulina M, también del escape capilar, y de estos tres últimos que tenemos abajo, que es el choque, la falla multiorgánica, y en muchos casos la muerte, ¿no? Estos tres últimos, sobre todo, están relacionados a lo que es el factor de necrosis tumoral, debido a que las exotoxinas, independientemente, van a estimular a las células T y también van a estimular una lluvia, una tormenta de citocinas, dentro de las cuales va a estar este factor de necrosis tumoral. Entonces, hasta ahora, resaltemos primero que hay una abundante producción de linfocitos T, ¿no? Por dos lados. Tanto debido al aumento de producción de citocinas, que ya dijimos, y también a la estimulación de la exotocina, que lo hace por su propia cuenta, ¿no? Por eso es que se dice que el detonante en este síndrome va a ser, en este caso, la bacteria, ¿no? Como tal, pero lo que en realidad va a determinar la complejidad y la gravedad del cuadro clínico es la respuesta, ¿no? La reacción del huésped, ¿no?, de nuestro paciente. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. A ver, acá. Bueno, empezando a hablar ya de patología, en la siguiente diapo va a ser un poquito más concreta, pero estos datos me parecieron interesantes mencionarlos, porque en general, como se va desarrollando este cuadro, cabe recalcar que no necesariamente tienen que cumplir, o sea, todos los síntomas, ¿no? Pero sí gran parte. Bueno, en la primera fase, primero, de este síndrome vamos a tener la fiebre, que podemos tener también escalofríos, en algunos casos mialgias, náuseas, vómitos, e incluso, en raros casos, incluso hasta diarrea. Y como un ligero dolor en la zona donde se ha dado la infección principal. Esta fase más o menos dura de entre 24 a 48 horas antes de que el paciente va a empezar a desarrollar una hipotensión.
Luego vamos a tener el evento más importante de este síndrome, que es el dolor agonizante, ¿no? Un dolor muy intenso, justo en el sitio principal de infección, que esto ya es casi comenzando con la segunda fase, ¿no? Que esta segunda fase va a comprender lo que es taquicardia, ¿no? El aumento en la frecuencia cardíaca, una taquipnia también, y la fiebre persistente, ¿no? Y por último, la tercera fase en la que ya vemos el choque, la falla como vemos, y luego cuando ya le fueron degradando las zonas necróticas. Siguiente diapositiva, por favor. Y bueno, esta es mi última diapositiva, que está más orientada a lo que es patología y bueno, a su diagnóstico, ¿no? Lo principal y lo que nos va a ayudar a realizar el diagnóstico de este síndrome de shock tóxico son las manifestaciones, el diagnóstico clínico en sí, y también el diagnóstico microbiológico, ¿no? Por medio de un cultivo, que cabe mencionar que en este caso es el que nos confirmó, ¿no? que era esa bacteria, que era el Streptococcus beta hemolítico de grupo A. También se puede realizar los estudios, ¿no? También como de laboratorio, que también son importantes, ¿no? Ahora, los signos que se evidenció en nuestro caso han sido el dolor intenso, también mencionaron las fluctenas, que son como unas ampollas, pero que son un poquito de mayor tamaño que unas ampollas normales. También se mencionó las zonas equimóticas difusas, ¿no? Que estaban en la zona inguinal y entre el muslo también. Una mácula eritematosa también generalizada, mencionó el caso clínico, ¿no? Que esta puede acompañarse de descamación, ¿no? De hecho, en muchos casos se acompaña de esta, pero en nuestro caso no hace referencia exactamente de esto. Y bueno, la característica anatomopatológica más interesante, que es la necrosis de la fascia, ¿no? Y de tejidos blandos y una destrucción y liquefacción de grasa. Si bien nuestro caso lamentablemente no presentó lo que es muestras histológicas, yo coloqué estas para recordar, ¿no? Sobre la necrosis liquefactiva que vimos en primera fase, en las láminas, que de hecho está asociada, ¿no? A este síndrome, que como vamos a observar hay zonas de destrucción de tejidos, como por ejemplo la enmarqué en círculo rojo, que ahí vamos a presenciar lo que es los restos celulares, ¿no? Y la presencia también de lo que es de los neutrófilos, ¿no? Los abundantes neutrófilos. La siguiente diapositiva, por favor. Hablando ahora en general en cuanto al síndrome del shock tóxico, se dice que las manifestaciones clínicas van a depender del comportamiento, desde el comportamiento benigno de infecciones superficiales hasta el incierto pronóstico de enfermedades ya profundas y que van a ser invasivas. Y esto está muy relacionado ya con el paciente y la patogenia de la bacteria. Además que generalmente estas infecciones cutáneas, las infecciones cutáneas, traumas o procedimientos quirúrgicos menores son los responsables de esta invasión por esta bacteria. Ahora hablando ya con respecto a nuestro caso clínico, se habla, como hemos escuchado en el relato, pues el paciente no indicaba como una puerta de entrada del proceso infeccioso. Entonces podemos decir, ya como hace un momento lo he hablado, que ocurrió esta infección por el trauma que recibió al golpearse con una zona puntiaguda de la mesa. Y aparte de eso, también menciono sobre un diagnóstico tardío, ¿no? Porque como no había algo súper claro a simple vista, por así decirlo, para saber qué es lo que le estaba pasando con el paciente. Esto fue una clínica bastante confusa durante las primeras horas de evolución, pero se ha comparado ya con otros casos reportados, según lo que menciona el caso clínico, que bueno, el diagnóstico tardío puede presentarse ya como alta mortalidad y tiene que estar presente un tratamiento rápido y agresivo. Hablando ya en cuanto a estadios tempranos, es importante el diagnóstico diferencial, que
pues con las mismas características que con lo que se menciona también es lo que es el dolor que presentó el paciente en el área y que fue por todo el proceso que estaba ocurriendo adentro, ¿no? Ahora, ya. El diagnóstico fue primariamente clínico y microbiológico, y el aspecto de las lesiones y la aspiración de las flictenas, como mencionó mi compañera, y tejidos permiten sospechar este tipo de infección. Y ya en estos últimos años se han estado empleando ciertos procedimientos como el ATAC y el RNM, que es especial para, bueno, este último es especial para el diagnóstico diferencial de celulitis y la fascitis necrotizante, que, bueno, en realidad no hay unas pruebas como tal de que esos procedimientos hagan diagnósticos precoces o que mejoren el pronóstico de la infección, pero de cierta forma van a ayudar, ¿no?, en cuanto al diagnóstico. Existe también lo que es el diagnóstico de seguridad, que es el anatómico, que se da durante el acto quirúrgico, donde se va a observar la necrosis de la fascia y se va a determinar la tunelización al pasar el dedo o un instrumento debido a la pérdida de la resistencia del tejido celular subcutáneo. Ahora, la exploración quirúrgica precoz es considerado uno de los pilares más importantes, puesto que sin la cirugía la mortalidad es del 100%. Y esta cirugía debe ser agresiva y resolutiva, extirpando todas las áreas que están desvitalizadas. También hay otro pilar terapéutico que es el tratamiento antimicrobiano, que, bueno, sabemos que este tipo de bacteria es muy sensible a la penicilina, pero los fracasos del tratamiento son muy frecuentes y el uso de los antibióticos de amplio espectro son los más indicados. Y bueno, también se habla de lo que es la biopsia por congelación, que también va a permitir un diagnóstico de certeza. En conclusión, hablando ya en general, pues tenemos que tener el hecho de recordar que este síndrome no solo se da por un tipo de bacteria, sino se da por del estafilococo aureus y el streptococo piógenes. Y considerar que pues se da por diversas causas, como las infecciones cutáneas, traumas o procedimientos quirúrgicos, y además que pues esta enfermedad es tan, puede llevar a la muerte si no es controlada o no es diagnosticada a tiempo, o no es clínicamente, no sé qué, clínicamente, o sea, no hay un acto, ¿no? Si es que no se trata a tiempo, mejor dicho. Gracias. Ya, ustedes han mencionado que la exotoxina pirogénica del estreptococo grupo A beta hemolítico es considerado como superantígeno en este caso, ¿no? ¿Podrían repetir la patogénesis de este cuadro clínico causado por los superantígenos? Sí, doctora, yo te lo voy a hacer. Bueno, mencionamos que, sobre todo, ¿no?, la exotoxina que va a actuar como superantígeno es la que, por ejemplo, la causante, por ejemplo, de algunos signos, ¿no?, como la fiebre, ¿no?, que va también a suprimir la síntesis de anticuerpos, y también causante de estos tres, de lo que es el choque, de la falla multiorgánica, y muchos casos que, como dijo mi compañera, que no se iba a controlar la muerte. Y, o sea, lo que pasa acá también es que la anterior diapositiva. Ya. Lo que pasa acá es que, como mencioné también, va a haber una abundante producción de lo que son las células T por ambos lados, ¿no? Tanto por el aumento de producción de citocinas y también porque las mismas exotoxinas, o sea, el mismo superantígeno va a actuar también por su propia cuenta, va a ser también, va a proliferar y estimular más células T. Por eso es que se dice que no necesita, más que por la bacteria, es por cómo reacciona el cuerpo, ¿no? O sea, su respuesta frente a esa bacteria. Ya, está bien, pero faltaría mencionar que los superantígenos
estimulan toda una gama de linfocitos T porque se unen a determinadas zonas del TCR, ¿no? Del receptor de antígeno de células T, pero son zonas mejor dicho, donde no se colocan los determinantes antigénicos, sino son sobre todo las zonas de la cadena beta cerca a la región variable. Entonces se unen en realidad a zonas constantes de los TCR y por eso se produce una estimulación de toda una variedad de linfocitos T, tanto CD4 como CD8. Bueno, sería todo respecto a la presentación de estos casos clínicos. Faltaría el tercer caso clínico de la segunda fase y esa presentación sería el viernes 21 a las 5 de la tarde. Nada más por ahora, no sé si tienen algún tipo de consulta o comentario antes de retirarnos. Doctora, disculpe, yo tenía una pregunta, pero era sobre teoría. Sí. En el riesgo bajo de trombosis, usted mencionó que en el hiperestrogenismo, o sea, hay menos riesgo, ¿verdad?, de trombosis, pero si usted mencionó que el aumento de concentración de estrógenos, hay menos riesgo de trombosis, ¿verdad? ¿Pero por qué? O sea, si la elevación de estrógenos promueve la hipercoagulabilidad, lo que significa favorecer la trombosis. Eso no me quedó muy claro. No, el hiperestrogenismo sí favorece la trombosis. ¿Ah? Yo he dicho eso en uno de los videos. Entonces, ¿por qué está categorizado en riesgo bajo de trombosis? Bueno, riesgo bajo de trombosis no significa que no hay riesgo. O sea, hay un riesgo, pero no es un riesgo alto en relación a otros factores productores de trombosis. O sea, el hiperestrogenismo sí es un factor de riesgo de trombosis. Lo que pasa es que pueden haber otros que tienen un riesgo mucho mayor. Me imagino que lo que yo dije estaba en ese sentido. Ah, ok, doctora. Gracias, me entendí. Bueno, creo que no hay más comentarios o preguntas. Entonces, buenas tardes con todos. Buenas tardes. Hasta Hasta luego, doctora. Doctora.